les damos la bienvenida desde el Menta y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia al panel sobre retos de la política de drogas de Colombia, de la ruta futuro hacia un abordaje diferente, nuevo y novedoso de la política de drogas. Mi nombre es Paula Aguirre, para quienes no me conocen. Yo soy abogada y soy la directora de la oficina de Elementa en Colombia. El día de hoy nos acompañan en esta conversación Daniel Carvalho. Daniel es ingeniero civil, urbanista y magíster en políticas públicas. Ha sido investigador, artista y activista por el desarrollo sostenible. Fue concejal de Medellín de 2016 a 2021 y hoy es representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, abanderando una agenda por la sostenibilidad, la creatividad y la defensa de las libertades individuales. Esta semana podríamos decir que es el representante más famoso de Colombia. También tenemos a Adrián Restrepo Parra. Adrián es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencia Política, instituto de Instituto de Estudios Políticos, si no estoy mal, trabajador social y también es profesor del Instituto de Estudios Políticos, investigador asociado del grupo REDSA del Instituto y de la Universidad de Antioquia. Tenemos también a Inés Elena Cano, es mamá de Luna Valentina, niña con cannabis medicinal desde hace 9 años, activista, cultivadora, líder social y directora del Fundaluba, Fundación Luna Valentina, y directora de Cannavida, Asociación de Autoaprovisionamiento de Cannabis Medicinal. Es profesora y tiene un diplomado en reducción de daños de sustancias psicoactivas. Y por último tenemos a Jorge Forero. Jorge es abogado en especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia y tiene un diplomado en Políticas de Drogas, Derechos y Salud del CIE en Aguascalientes, México. Actualmente es investigador de Elementa. Empiezo por ti, Daniel, y un poco quiero que nos cuentes a partir de tu experiencia y que has tenido pues en estos 3 cortos meses desde el Congreso de la República, involucrándote activamente en debates relacionados con políticas de drogas, como por ejemplo el proyecto de reducción de riesgos y daños en el que estás activamente involucrado, también ahorita como en este debate sobre la regulación del uso adulto del cannabis, y más allá de las posturas también como conservadoras las que están a favor o en contra de libertades. ¿Cuál es la lectura que tú tienes de cómo se entiende el tema del consumo de sustancias psicoactivas en el Congreso? ¿Y crees que la demora en avanzar se debe a moralismos, a desinformación, a estigmatización? ¿Cómo tienes esa lectura tú desde tu experiencia? Bueno, a ver, cuando llegué al Congreso me pareció que era obvio por el discurso previo del presidente y por la mayoría, digamos, progresista que se había conformado, era obvio que este tema ya iba a tener mucha más fluidez de lo que tuvo antes. Recordemos que esta es la 4ª vez que se presenta el proyecto de regulación del consumo adulto del cannabis y nunca había superado el segundo debate. Esta vez sí, y no me sorprendió porque, como les digo, ya se notaba que había una mayoría progresista. Entre, digamos, las personas más conservadoras que se oponen a esto, yo veo unas muy sensatas que expresan unos miedos muy válidos sobre y qué tipo de mercado va a haber y cómo vamos a proteger a los niños y a los jóvenes, cómo realmente le vamos a quitar este negocio de las mafias, que me parece que son dudas necesarias. Sí, me parecería muy mal que todo el mundo fuera como sí y ya. Me gustan esos debates y para eso es que vamos al Congreso. Y otras posiciones y mucho más moralistas, basadas en prejuicios, que dice, pues no sé, como dijo Vicky Ávila, la droga es mala y punto. Como decir que punto. Entonces no debatimos y cuál droga es mala y qué es malo. Entonces hay unas que sí son muy básicas, muy basadas, insisto, en prejuicios antiguos, y otras que son más abiertas al debate. Pequeña anotación, yo pensaba también llegar a presentar un proyecto en el sentido de la regulación del cannabis de uso adulto, pero cuando llegué me di cuenta que ya había 3. ¿Cierto? Entonces yo no quería presentar uno adicional, simplemente apoyo 3 y contando, apoyo los que ya están en curso, en especial el de Juan Carlos Lozada, que es el que acabamos de aprobar en el segundo debate. ¿Cómo ves la posibilidad de convencer a los indecisos o a los que podrían convencerse pero no están tan seguros de dar ese paso? Yo creo que hay tres fórmulas no excluyentes para convencer a esos posiblemente indecisos. La primera es desde la evidencia científica, ¿cierto? Cuando uno muestra los estudios de qué porcentaje del consumo del cannabis es realmente problemático y cuál no,
a nivel local, pero también a nivel internacional. Yo creo que eso empieza pues como a mostrar. Segundo, también poner en relieve las tendencias internacionales, ¿cierto? Es que el mismo país que nos impuso la guerra contra las drogas, pues ya está legalizando el cannabis. Y tercero, y por eso yo hice lo que hice y dije lo que dije, también desde el testimonio y la vivencia personal, ¿cierto? Yo sé que a mí los compañeros, incluso los más conservadores en el Congreso, me respetan bastante. Y yo decirles a ellos, vea, yo fumo marihuana y ustedes saben que yo no soy malo y no soy ladrón y no salgo a insultar a la policía ni a pegarle a las mujeres, como cosas básicas, ¿cierto? Que parecen muy bobitas, pero el testimonio y la experiencia de vida me parece que también son formas de demostrarle a la gente que el marihuanero no es el marihuanero que nos decían en los 80, que el marihuanero es el loco que se va a robar a los niños. El marihuanero soy yo y aquí estoy y todo bien. Ahora me paso por acá para preguntarte, Inés, y teniendo en cuenta que el cannabis medicinal ha tenido un proceso, si podemos llamarlo así, mucho más avanzado en Colombia, más allá de sus pros, sus contras, las críticas que se tengan en el cómo se dieron o cómo se ha venido dando el proceso, me gustaría que nos contaras un poco sobre cuáles has leído tú que son los verdaderos beneficios que trae consigo una regulación, cuáles son los impactos que has podido percibir y además de los que eres testigo directo, como lo sabemos bien. Necesitamos que se regule, necesitamos que se legalice, necesitamos que las mamás puedan hablar. En todos los espacios soy la mamá que hablo. ¿Por qué no hay otras mamás acá? ¿Por qué no están las personas en sillas de ruedas, los pacientes con cáncer diciendo, sí, es que yo soy marihuanero? ¿Por qué? Porque todavía está como ese estigma, como ese miedo. ¿Por qué no están las universidades ya con una de las cátedras de cannabis medicinal enseñándole a los médicos, enseñándole a todos? ¿Por qué los médicos de mi EPS no han cedido si saben que tenemos viva luna gracias al cannabis? Si yo no hubiera sido una mamá atrevida y no cultivara THC al porcentaje que Luna necesita, y el gobierno sigue diciendo que no, o sea, el gobierno sigue diciendo que ese porcentaje de THC no. Si no es por eso, o sea, si no es por mí, por todas las personas que cultivan y por la lucha que ha tenido David Ponce, que lo tenemos del otro lado y no sé por qué, que tenemos a David del otro lado, si no es por la lucha de nosotros, mi hija no estuviera viva. Estoy completamente segura y los médicos y el país lo sabe. Entonces se ha avanzado, pero tenemos que avanzar más, hemos tenido cambios. También pienso que falta engranarnos todos, hay que hacer un engranaje de tener el político acá, de tener el médico de Fundalúa, que por allí lo veo, de tener el paciente, de tener la voz, o sea, porque otros países hablan, otros países han legalizado gracias a las organizaciones sociales, a los líderes, y ese país tiene miedo, pero ¿miedo de qué? ¿Cómo has entendido tú este rol que el movimiento canábico y particularmente en Medellín ha tenido para impulsar lo que podría entenderse como una mayor aceptación, o también si tú crees que no, del uso del cannabis? Y también cómo crees que puede posicionarse aún más el movimiento en toda la discusión. De entrada, el hecho de que existan los activistas, que existan las marchas, que existan los colectivos y otra serie de propuestas es un gran avance para poder pensar que es factible concebir otra política de drogas, porque empiezan a pasar cosas muy importantes. En este tema, lo primero que tenemos y que creo que hemos logrado los que estamos en estas líneas es dejar de hablar de narcotráfico y empezar a hablar de política de drogas, porque es que este país está narcotizado. Entonces, eso es parte del asunto. Que cada vez que uno va a hablar de esto, entonces, este es a favor del narcotráfico, tendrá una plaza, vaya a saber quién, o va a legalizarla más adelante. Y yo creo que lo que hay que empezar a separar es el asunto del narcotráfico y las políticas de drogas. Y creo yo que eso es un mérito de los activistas canábicos que han empezado a decir, venga, que es que más allá del narcotráfico tenemos realidades como la que señala Inés, ¿cierto? El mismo movimiento ha adelantado cosas importantísimas en esa línea, como la idea de una consigna que es nacional, lo de mi mamá ya sabe, eso ha sido muy interesante en el movimiento, porque es por un lado, a modo de denuncia, decir que gracias a los consumos de la marihuana en el marco de la prohibición y la guerra contra las drogas, lamentablemente el consumidor termina echado de la casa, echado de la expresión es echado, echar, ¿cierto? Entonces esa cosa es ya muy problemática. Y por el otro lado, los canábicos también quieren decir con esa consigna que hay un gran reto, y el gran reto es educar a la familia, empezando por la mamá, de que la marihuana no es la mata que mata y que es posible empezar a cambiar esa visión.
¿cierto? O como lo dicen los mismos activistas, legalícelo en la casa. Jorge, ¿cómo viste en contrapeso o no la labor del Congreso para frenar los retrocesos que se daban desde el Ejecutivo tal vez? ¿Y crees que el balance del Congreso fue positivo o negativo al respecto? Siento que en 2016 se dio un paso muy importante con la regulación medicinal del cannabis, pero que además un paso importante, pero que quedó con grandes vacíos, como ya Inés nos decía ahorita. Pero además siento que fue como que desde ahí los congresistas sintieron que no tenían que hacer nada más. Como que ya quedó el cannabis medicinal, chévere, y ya de ahí no vamos a seguir más para allá. Siento que se quedó estancado. Muchos congresistas se quedan solamente con el discurso, como decía el profesor Adrián, de tratar el tema de drogas como un asunto de salud pública, y algunos pocos congresistas que sí llevaron al debate temas importantes como, por ejemplo, bueno, el cannabis de uso adulto, que lo llevó el congresista Lozada, el congresista Reyes Curi, el tema de la regulación por primera vez de la hoja de coca y sus derivados, que lo llevó Iván Marulanda. También hubo un proyecto de reducción de riesgos y daños. O sea, hubo proyectos muy importantes, pero la verdad es que era una gran minoría de congresistas luchando realmente contra la corriente. O sea, y la corriente era básicamente hacerle caso a lo que decía el gobierno. El gobierno de Iván Duque llegó con una agenda totalmente prohibicionista que no veíamos desde hace un buen rato. O sea, durante los 8 años de Santos no podíamos decir que teníamos una agenda pro regulación, pero pues tampoco se veía esos niveles de prohibicionismo como los que trajo Duque. Duque llegó con el decreto que volvía a tratar de criminalizar administrativamente a los consumidores, que era algo que ya sentíamos que se había superado, que habíamos entendido que no se podía criminalizar el consumo, pero volvió con este discurso, y además volvió con gente que lo apoyaba desde el Congreso, con gente que lo apoyaba desde la sociedad, desde la sociedad e incluso desde los medios de comunicación. Y un poco a partir de esta evolución que nos cuentas, que tal vez empezó como a evidenciar de cierta forma, y yo sé que también es muy poco para empezar a hacer balances, porque por ahí leímos balances de los primeros 8 días de gobierno de Gustavo Petro. Llevamos 3 meses de Congreso y 2 meses del Ejecutivo. ¿Crees que en este poquito tiempo se ve un cambio de enfoque o hacia dónde ves un poco como que se van moviendo las apuestas? Yo creo que hay un cambio de enfoque, claramente. Hay un cambio de enfoque guiado sobre todo en el tema del cannabis. Como mencionaban ahorita, hay por lo menos 3 proyectos de ley, 3 proyectos de acto legislativo que buscan eliminar la prohibición que hay en la Constitución para consumir cannabis. Eso me parece muy interesante porque antes lo que les contaba eran como 2 o 3 congresistas luchando contra la corriente. Yo quisiera intentar ahorita un poco para cerrar el espacio y abrir para preguntas del público. Intentar sacar el tema del cannabis. Y en términos de retos y más allá de la regulación del uso adulto del cannabis, ¿cuáles consideras tú que son los mayores desafíos que tiene la política de drogas actualmente en Colombia? Pues mira, para mí el reto de fondo es una transformación sociocultural de esta sociedad. Casi nada. ¿Sí? Ese es el gran reto que tenemos, porque crear una ley que regule el uso adulto de la marihuana se puede volver una oportunidad para seguir impulsando las transformaciones socioculturales. En Colombia sigue siendo contramayoritario la idea de legalizar, ¿cierto? Todavía hay pavor pues con que se legalice, mis hijos se van a volver adictos, van camino a la drogadicción, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, allí todavía mucha resistencia. Cuando yo hice este estudio que está presentando aquí, me están dando crédito, Daniel, yo de entrada, pues, cosas obvias de la persecución, los parques, la policía, ciertas prácticas de limpieza social, pero cuando hallé lo de mi mamá ya sabe y empiezo a auscultar ahí, entonces no, es que la tragedia es mayor, ¿cómo así que lo echan de la casa? Y fuera de eso, hay un gran temor de que el que coja marihuana termina en la indigencia, ¿cierto? Que esa es la puerta de entrada a todas las drogas y usted va a terminar en la indigencia. Y resulta que aquellos que logran terminar en esa situación no es por el consumo de la droga, sino por todo el entorno en el que se consume.